Bien, mis hermanos, pues ahora sí vamos a continuar con nuestro estudio. Ahora sí que aunque nos está llevando un poquito más en esta parada de los mitos del Evangelio, nos está llevando algo de tiempo a hablar sobre el mal, pero bueno, es mejor ir despacito para que podamos desarrollar bien la idea. Entonces aquí, si se acordarán, nos quedamos en la parte de Santiago. Ahí les pedí que lo leyeran. Y bueno, vamos a ver ahora qué nos explica aquí nuestro hermano el apóstol. Entonces yo veo que aquí dice algo muy interesante. Estamos leyendo Santiago 4, del 11 al 17. Recuerden que estamos en el tema de los mitos del Evangelio. Estamos comparando lo que realmente nos narra la Biblia en comparación con algunas ideas que a veces se manejan en la cultura popular. Y hoy estamos hablando sobre qué. Dicen, es que el bien y el mal deben existir a fuerzas para que uno justifique la existencia del otro. Entonces estamos en esta tesis donde estamos aquí exponiendo yo en este caso que no va por ahí la idea. El mal no es un objeto, no es un algo que tenga vida propia, sino que más bien es un resultado de una decisión que puede cometer cualquier ser inteligente que tenga libre albedrío y que tenga voluntad. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí Santiago 4, del 11 al 17. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Y creo que es algo aquí muy interesante que nos expone Santiago. Me gustaría después escuchar sus opiniones de ustedes, porque fíjense que, por ejemplo, ahorita me viene a la memoria que se acuerdan que en el Apocalipsis un ángel dice en cierto momento, dice, bienaventurados cielos y los que moráis en ellos, porque el acusador ha sido arrojado de nosotros, el que nos acusaba día y noche delante de Dios. Y vean aquí cómo Santiago nos muestra esta idea donde dice que es murmurar unos contra otros, entre nosotros mismos, ¿no? Entre nosotros como hermanos, como personas, como ciudadanos. Dice que somos muy, creo yo que la idea que también aquí propone Santiago es que se nos es muy fácil a todos ir facilito para murmurar en contra de todos los demás. Pero aquí él nos pone esta idea para que reflexionemos nosotros mismos y dice, a ver, si tú te la pasas, obviamente tú ves cómo se comporta, pues puedes empezar por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por tus primos, por tu vecino, por tus compañeros de trabajo, por tu jefe, por tu... todos. Tú te la pasas recortando a todo mundo, dice, murmuras de los otros y juzgas lo que están haciendo los demás. Entonces, ¿qué resulta? Dice, el que murmura de la ley y juzga a la ley, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Es decir, pues sí, te la estás pasando haciendo un recorte genial de todo mundo. Ya recortaste a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, a tus vecinos, a toda la gente que se te ha metido, a tu hijo, todos. Ya que hiciste eso, pues resulta que eres el juez, ¿no? Pero la promesa que nos hace Jesucristo y la invitación que nos hace Jesucristo dice que pues el que puede llegar a la vida eterna no es el que juzgue, porque el que juzga ya está sentado en las alturas. Entonces, ¿qué pasó? Yo voy a llegar delante del Todopoderoso y le voy a decir, Señor, pues yo hice un papel excelente porque mira que me la pasé recortando a todo mundo. A Rocío le encontré estas cosas, a Alejandra le encontré estas cosas, a Betsabé le encontré estas cosas, a Pablo le supe estas cosas, a nuestra hermana Maribel le supe estas cosas. Y hago una lista muy grande, ¿no? Y Dios me va a decir, bueno, pues es que eso ya lo sabía. ¿Y tú? Entonces me va a decir, bueno, a ti te puse por juez. Por eso dice aquí Santiago, ¿quién eres tú que juzgas al otro? Dice, es ahora, dice aquí, ahora los que decís, hoy y mañana iremos, bueno, ahí está cambiando ya un poquito la idea. Pero dice, uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Fíjense, uno es el dador de la ley.
que puede salvar y perder. O sea, no soy yo. Yo no di la ley, yo no la redacté. Se la redactó el Padre Celestial. Entonces, lo importante es que aquí Santiago me hace reflexionar y decir, bueno, ten cuidado porque entonces, efectivamente, si tú tomas este papel, indudablemente te puedes ir de largo y entonces no te ocupas de ti mismo, que es la parte fundamental, en donde sí se puede colar el mal en mí. Yo estoy muy ocupado haciendo este papel de juez hacia todos los demás, pero yo no condeno y yo no salvo. Yo no puedo condenar a ninguna persona. Yo puedo conocer a una persona y que ésta sea muy grosera, muy gritona y que a mí me haga enojar, pero yo no tengo ninguna potestad para hacer que Dios la mande al infierno. Como también puedo conocer a una persona muy noble o que me dé muchos regalos o que me trate muy bien y muy amablemente y que, no sé, yo la considere gloriosa y que yo también le diga a Dios, Dios, sálvala a esta persona. Tampoco tengo esa potestad. Dios no me va a hacer caso a mí, ni para una cosa ni para la otra, porque Él es el que realmente juzga. Dice, uno es el que dio la ley, o sea, el Padre Celestial, y Él es el que salva y Él es el que pierde, no yo. Obviamente, cuando nosotros observamos comportamientos que hacemos uso de razón para considerar que no son comportamientos correctos, los consideramos para nosotros trabajar en nosotros mismos y nosotros no replicarlos. Eso sí es lo que yo veo de valioso cuando nosotros vemos algo que no estaríamos de acuerdo, porque también no quiere decir, Santiago, que no tengamos un criterio. Obvio, la madurez, como lo han dicho nuestros hermanos, lo han practicado nuestros hermanos en los estudios, creo yo que es importante que nosotros como individuos lleguemos a una madurez espiritual, y esa madurez espiritual se refiere a forjar un criterio y hacernos responsables de ese criterio. Tampoco defenderlo como que a lo necio, sino siempre considerando nuestra capacidad de mejorar. Creo yo que así es como veo que Jesucristo nos lo advierte, ¿no? Porque podemos también caer en el riesgo, como lo hemos visto con nuestros hermanos, y tenemos el claro ejemplo de estos escribas y fariseos de la época de Jesús, que sintiéndose ellos ya muy perfeccionados, no se dieron la oportunidad de considerar las palabras que Jesús les estaba diciendo, y ellos mismos quedaron ciegos, ¿no? Ellos, pues ahora sí que cayeron, como dice aquí, se sintieron como jueces y entonces no entendieron a Jesús. Vamos a seguir leyendo, dice, aquí un poquito, Santiago cambió un poquito la idea, dice, es ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, compraremos mercadería y ganaremos, y no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida. Ciertamente un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quisiere, si viviésemos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es mala. Toda jactancia semejante es mala. Y cuando entonces unimos estas dos ideas, aquí el apóstol Santiago me pone esta frase que es la que he usado para la tesis de todo lo que he desarrollado del bien y del mal, que dice, el pecado pues está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, ¿sí? Y aquí yo veo que le tomo la palabra a Santiago, donde efectivamente define el mal como una consecuencia. Y veo que aquí lo importante es la palabra que dice, el que sabe. Acuérdate. Acuérdense, hermanos, dice, el pecado está en aquel que sabe. Acuérdense que aquí estamos entendiendo como pecado como el mal, ¿no? El mal es semejante al pecado. Entonces, está en aquel que sabe hacer. Sabe hacer, tiene que tener esta palabra, saber, ¿sí? Porque si no lo sabe, entonces no podría juzgárselo. Y bueno, eso es lo que nos platica aquí Santiago. Ahora, esto me llevó a, ya que entendí esto de Santiago, no sé si lo pensaron ustedes, que
es importante dirigirnos ahora hacia los textos que precisamente nos hablan. No nos dicen mucho, ¿verdad? Pero hemos considerado que aquí en Ezequiel se nos está exponiendo pues digamos, ¿cómo le podemos definir? ¿Cómo fue que Satanás o Lucifer, como le queramos poner, es un sobrenombre? Recuerden que en otros estudios hemos platicado que Satanás significa adversario y Lucifer significa lucero de la mañana. Recuerden que no son nombres personales, no son realmente, digamos, el verdadero nombre de este ángel. No sabemos su verdadero nombre. En mi opinión, no creo que necesite saberlo. Con esos sobrenombres es más que suficiente. Sabemos que nos estamos refiriendo a él. Y aquí en Ezequiel nos narra cómo es que él pierde, digamos, esta gracia, podemos decir. Porque algunos, hemos estado hablando de este tema, creo yo que tienen esta idea como que Satanás inventa el mal. Como si dijeras, es que el diablo inventó el mal. O el diablo hizo al mal, lo creó el mal. No sé si ustedes así sientan que muchas personas así lo manejan, así lo sienten, sobre todo en las películas, que lo representan de una forma totalmente equivocada, ¿no? Siempre es así como que el origen del mal, y el origen del mal es Satanás, ¿no? Y pues no, porque ya nos lo ha explicado ahorita el Santiago. Entonces vamos a leer Ezequiel 28. A ver, nuestra hermana Rocío, si me lees Ezequiel 28. Sí, mi hermano. A ver, léemelo del 13 al... Ahorita léeme del 13 al 16. Dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilio, el zafiro, carbuncio y esmeralda, y oro, y los primores de tus tamboriles y tímpanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Hasta ahí pausa. Aquí vemos en esta primera parte de Ezequiel que, bueno, estamos considerando que se está hablando de manera simbólica. Algunos dirían que se está refiriendo a un rey, pero obviamente nosotros manejamos esta tesis en donde suponemos que está hablando en símbolo precisamente de este ser. Pues nos describe una criatura majestuosa. No sé si ustedes coincidirán conmigo, ya lo habíamos visto también cuando hablamos de este ser en particular también como un mito. Aquí no se nos dice que ni que tenga cuernos, ni que esté rojo, ni que apeste a azufre, ni que tenga alas de vampiro, ni nada de eso. Y créanme, mis hermanos, que todas estas cosas no las ha perdido. Esta vestidura no la ha perdido. Al menos en el Apocalipsis no dice que fue arrojado de los lugares celestiales a la tierra, pero si ustedes me permiten, obviamente estamos aquí dentro de la especulación, pero basándome en los textos bíblicos, no hay ninguno que diga que haya perdido esta vestidura, ¿eh? O a ver, alguien de aquí ha leído que en algún texto se diga que perdió esa vestidura, esta grandiosidad que le cubre. Perdió la gracia, pero la vestidura la perdió. No. Al menos hasta ahorita donde he leído, pero sería interesante si luego tal vez alguien nos pueda decir, no, pues aquí está que dice que la perdió. Pero mientras no encontremos que la haya perdido, pues podemos entender que sigue teniendo esa hermosura, ¿no? La puede tener todavía. Que se puede transformar en otra cosa, sabemos que lo pueden hacer. Ahora sí, síguele, Rocío, ¿qué dice? El 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Hay pausa. A ver, ahí vamos a encontrar. Fíjense cómo vamos a ver si la tesis que he venido manejando con ustedes se puede sustentar con esta parte del texto. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, porque entendemos que Jehová crea cosas perfectas. En el
En el estudio anterior vimos que la pareja, Adán y Eva, también eran perfectos en todas sus acciones, hasta que llegó la serpiente, y la serpiente les dijo algo. Y aquí este ser angelical también era perfecto en todos sus caminos, pero díganme, ¿y a él quién le habló? ¿Y a él quién le habló? A Adán y a Eva le habló la serpiente, ¿no? ¿Y a él quién le habló? A ver, díganme. ¿Quién lo echó a perder? Si decimos que quién lo echó a perder, a ver. Es el mismo, ¿no? Solito. A ver, Solito dice, se echó a perder sus malos pensamientos de poder. nuestra hermana Mercedes dice el solito, nuestra hermana Maribel dice sus malos pensamientos. A ver, ¿alguien más quisiera opinar? ¿Quién lo echó a perder? Su soberbia, mi hermano. Nuestra hermana Tere dice su soberbia. Ok. Aquí, ¿qué dice el texto? Dice, perfectos en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Y entonces nos podría surgir esta duda y dice, bueno, híjoles, si me permiten la expresión, híjoles, ¿y cómo se halló en el maldad? ¿No? ¿Cómo fue que entró? Creo que entonces el texto, conforme va avanzando, nos lo va a decir. Vamos a seguir leyendo. A ver, le pedimos a Rocío que nos siga leyendo. A ver qué dice el 16. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Gracias. A ver, nuestra hermana Maribel, tú que tienes otra versión, creo que esto también ya lo habíamos hecho cuando hablamos de este ser en su momento. ¿Qué dice ese 16 cuando dice a causa de la multitud de tu qué? Dice, con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Sión, y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. Gracias. Muy bien, ahí está nuestro hermano Jaime, que él tiene también otra versión. Jaime, ¿cómo dice tu versión? No sé si la tengas ahí a la mano. Sí, dice, en los muchos negocios que hacías, llegaste a ser muy violento. Por eso te arrojé de mi montaña. El ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. Gracias. Vean qué interesante estas diferentes versiones cómo nos dice, tu mercadería, tus negocios, así es la palabra, ¿no? ¿Cómo dice Jaime? ¿Tus qué? Negocios. Sí, la multitud de tus negocios, y ¿cómo dice con nuestra hermana Maribel? Comercios. Comercio. Sí, qué interesante, mis hermanos, cómo es que nos está diciendo aquí en profecía Ezequiel que este mal que creció en él, como dicen ustedes, en su mente, en su corazón, se debió a esta multitud de negocios y de comercio. Y entonces cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿de qué comercio? ¿De qué negocios? Y tal vez si nos recordamos lo que dice el Apocalipsis, que dice, el que nos acusaba día y noche. Entonces, podría pasar que esto a lo mejor nos orienta exactamente también como decía el apóstol, aquí como dice Santiago, que dice, ¿quién eres tú que juzgas a otro? Pues me parece que es algo semejante en el cielo. ¿Quién era él para empezar a juzgar a sus hermanos los ángeles? ¿Sí? ¿O cuáles fueron todas esas ideas que fueron incrementando? Porque es interesante ver que el texto dice que hubo una multitud, ¿sí? Si habla de multitud, quiere decir que fueron ideas que se fueron acumulando, y aunque también el tiempo lo medimos nosotros de forma diferente, pero quiero entender que si habla de cómo se puede acumular una multitud, mis hermanos, ¿cómo se hace una multitud? Se hace una multitud, rápido o con el tiempo. ¿Cómo se crea una multitud?
creo yo que lleva tiempo, ¿no? Esto me permite entender que entonces nuestro Padre Celestial, pues obviamente le tuvieron paciencia, pero él fue acumulando, y entonces la suma de estos negocios, de estas contrataciones que fue haciendo, de estas maquinaciones, fueron lo que empezaron a llenarlo de iniquidad. El término iniquidad, vamos a ver rápidamente qué nos refiere. Iniquidad, gran maldad en el modo de obrar, injusticia. ¿Sí? Entonces, sus acciones, sus negocios, sus maquinaciones, sus propuestas, sus ideas se empezaron a acumular. ¿Sí, mis hermanos? O sea, se fue acumulando como una pieza de dominó, una sobre otra, una sobre otra. Y Jesucristo nos dice también, acuérdense, ¿qué nos dice Jesucristo de él? A ver, ¿quién le atina? Jesucristo nos hace una observación muy interesante de él. Dice, él es padre de ¿qué? De mentira. De mentira. Ajá. Entonces, le podríamos, si unimos estas ideas, lo que nos dice Santiago, lo que nos dice Jesús, lo que nos dice el Apocalipsis, creo que entonces me parece que vamos creando una idea interesante donde vemos que estas maquinaciones, esos negocios, indudablemente tenían mentira agregada, ¿sí? Y fueron sumándose mentira tras mentira, porque dice Jesucristo, cuando habla él, de lo suyo habla. Y entonces no es por nada, pero me suena así como el actuar de nuestros políticos. No es por nada, pero así me suena como el actuar de nuestros políticos corruptos, obviamente. También hay políticos que son honestos. A ver, y oyes, adelante. Oye, hermano, tan paciencia le tuvo Dios a ese ángel que no lo arrojó tan rápido, que le dio un tiempo de hablar con todos los ángeles, con lo que él quiso para poderse traer a un montón. Por eso, si hubiese sido rápido, no se hubiese traído a nadie. Pienso yo. Sí, también, muy buen punto, Joyce, muy buen punto. Es interesante ver cómo efectivamente en esta observación que haces nos aclara también esto del tiempo, porque, como dices tú, ¿cómo le dio para hablar con todos? Claro, alguien me puede decir, bueno, igual ellos hablan con el pensamiento, hablan muy rápido, lo que sea, pero indudablemente si dice que arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo, pues ahí tuvo todo ese tiempo para pregonar su idea, ¿no? Entonces, vemos cómo, preguntaría yo, ¿se está cumpliendo como nos lo explica Santiago? ¿Se está cumpliendo? No se trata de que de repente se le metió un gusano del mal a Satanás y anidó en su cabeza. No. O se tomó una bebida que la bebida era el mal y le tomó un día y, ¿no? O alguien podría decir, bueno, es que había otro ser malvado que llegó y se le metió a la cabeza y le empezó a decir, o sea, no va por ahí la cosa. Me parece que lo que nos explica Santiago se sigue respetando aquí. Al final de cuentas, tenemos un ser que tiene libre albedrío, que tiene conocimiento, que tiene libertad de acción y que entonces sus propias acciones, su decisión que va tomando es lo que le lleva como consecuencia y se empieza a crear una ola de consecuencias que a ti son los que te afectan, porque efectivamente creo que aquí en Ezequiel lo que nos dice es que esa es la consecuencia de sus maquinaciones. Ahora sí, a ver, léeme el 16, no, ese le leímos. El 17, Rocío. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, y te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Gracias, ahorita está ahí. Pues no tendría por qué ser, mis hermanos, en cuanto a que pues Dios hace las cosas hermosas y no debía de ser el pretexto para nadie que la hermosura se use como un pretexto para enaltecer el corazón. Por eso más adelante pongo un texto que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y una de ellas es precisamente los ojos altivos. Entonces,
Y también cuando otro apóstol nos dice, hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación aferrarse a esa figura divina, sino que se anonadó a sí mismo. Entonces, pues sí, lamentablemente tomó él la decisión, creo yo que así lo debería decir, él tomó la decisión de usar el pretexto de su belleza para ensoberbecerse. Pero creo yo que cualquier persona hermosa y bella puede conservar su humildad, porque no debía de ser la belleza un pretexto para la soberbia. Adelante, Tere o Lupe. Abran su micro para que las oiga. No sé aquí. No, y le apagaron la cámara. No se oye todavía. Ahora sí. ¿Me escuchas? Y ahora sí ya. Es el 17, dice, estabas muy orgulloso de tu belleza te hizo perder la sabiduría, por eso te tiré al suelo. ¿Cómo considera Dios la tierra el suelo? Para que fueras un espectáculo para los reyes de la tierra. Dios les bendiga. Gracias, mi hermana. Gracias. También muy interesante cómo viene en tu versión. Y sí, ¿no? Lamentablemente tomó como pretexto su esplendor y su hermosura y dice se corrompió su sabiduría. Vemos que también otro ejemplo de una sabiduría que se puede corromper, que creo que es interesante entender que la sabiduría también se debe proteger. Por eso creo que nuestro hermano Pablo dice cómo le debes añadir a la fe todas estas cosas para que eventualmente hasta la misma sabiduría la puedas proteger, porque si no, vemos aquí, él corrompió su sabiduría y Salomón también corrompió su sabiduría cuando ya fue anciano, por las cosas que se permitió que estuvieran cerca de él. Entonces, vemos que hay que tener cuidado y la sabiduría se protege cuando se complementa de todos los demás elementos, como dice nuestro hermano Pablo. Que diríamos que si este ángel se hubiese protegido con los otros elementos que menciona Pablo, no hubiera permitido que se corrompiera su sabiduría. Dice entonces, ahora sí concluimos, Rocío, el 18 y 19. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y expúsete en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Gracias. Aquí para concluir esta parte del texto de Ezequiel, quiero que pongan atención, no lo marqué con otro color, pero debí haberlo marcado, pero es muy interesante como dice otra vez. Por la multitud de tus maldades, es decir, aquí está el mal, que es la consecuencia de las decisiones que toma, que están fundamentadas en la mentira, y dice, y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario, es decir, que era santo, se ensucia debido a las acciones que se toman, a las decisiones. Y vean cómo dice aquí, yo pues saqué fuego de en medio de ti. No sé, mis hermanos, esta frase, que siento que es una frase muy fuerte, que es diría yo que una forma poética en la cual Dios expresa una idea muy interesante. ¿A qué les suena a ustedes cuando dice, yo saqué un fuego de en medio de ti? ¿A qué les suena a ustedes esa expresión? ¿A qué suena? Yo saqué un fuego de en medio de ti que te consumió. Que es algo que también nos puede pasar a nosotros como individuos, como personas, cuando precisamente perdemos la orientación de la vida y la orientación de lo que Dios realmente busca en nosotros. Y sale un fuego dentro de ti que te consume. Pues yo creo que podría ser la ira, ¿no? Ajá,
bien, ¿o algún otro ingrediente? Puede ser también que se refiera cuando se ha lanzado al lago de fuego y azufre. No, ahí sí diría que no, porque esto es algo que ya tiene él ahorita. Esto ya lo tiene ahorita. Eso, lo del fuego y el agua de azufre será después, pero ahorita esto ya lo tiene. Que es algo que lo lleva, y creo que se cumple cuando en el Génesis le dice, polvo comerás todos los días de tu vida. Si juntamos esa idea que dice, saqué un fuego de en medio de ti que te consume, y luego dice, polvo comerás todos los días de tu vida. Dice aquí nuestro hermano. ¿Podría ser también la ambición, Saúl? Ándale, creo que va por ahí. Dice, sacar la soberbia. El sacar la soberbia, bueno, más bien la soberbia se anida en él, se queda en él. Ajá, es como dice Jesucristo, tú vienes a tomar agua de este pozo, pero siempre te va a volver a dar sed. No importa cuántas veces tomes agua de este pozo, pero yo te daré agua de la vida, que si tomas te deja de dar sed. Pero aquí digamos que este ángel menosprecia el agua de la vida de Jesús y busca la otra agua, que es la que nunca te deja de saciar. Creo que esta idea de que dice, saqué un fuego de en medio de ti, el cual te consume, es como esa búsqueda insaciable de poder que nunca termina de llenar a nadie. Porque es como un fuego que te come desde adentro. ¿Sí me entienden? Es un fuego que te consume. ¿Vale? Una ambición. Exactamente, una ambición que no lo llena nada. Y vemos que también eso sucede en nosotros cuando nos ciega la ambición, porque a veces cuando vemos de personas que se hacen aquí manejamos ahora los dineros, y dicen es que se ponen, por ejemplo, cuando veo que, no sé en dónde he visto que tienen baños, ¿no? Que es donde vamos nosotros a hacer nuestras necesidades fisiológicas, llenas de oro. Y yo digo, pero pues no entiendo qué razón tendría poner una habitación, mis hermanos, con una taza de oro. O sea, ¿sí me entienden? O sea, ¿a qué va eso? O sea, como dice Jesucristo, ¿de qué sirve que el hombre granjee ¿cómo dice? Granjeara el mundo, ¿no? Y pierda su alma. Miren, ya se me va a acabar el tiempo, pero voy a ponerles tantito este video rápidamente. Es una explicación de unos hechos históricos que se ocurrieron y les llaman la Guerra de las Rosas. Es una guerra que tuvieron unas familias en Europa, en Inglaterra. A ver, déjenme poner rápidamente esto así para que se vea. A ver, vamos a ver, espero que se escuche bien, porque con esto ya hace una... A ver, esperemos que se escuche bien. Vamos a ver. Sí. 55 y 1485. En esta guerra se enfrentaron dos líneas familiares de la casa de Plantagenet, ambas descendientes de Eduardo III. Estas dos casas eran los York, cuyo símbolo era una rosa blanca, y los Lancaster, cuyo símbolo era una rosa roja. Pregunto, ¿sí se oye o no se oye? ¿O se oye muy bajito? ¿Sí se oye? Ah, bueno, ahí va. Sí, yo quiero bien escuchar. Ok, ahí va. No vamos a verlo todo, es nada más un pedacito. Los York descendían por vía materna del segundo hijo superviviente de Eduardo III, Leonel de Amberes, y por su línea paterna descendían del cuarto hijo, Edmundo de Langley, primer duque de York. Los Lancaster, por su parte, descendían del tercer hijo de Eduardo III, Juan de Gante, primer duque de Lancaster. En 1399 reinaba Ricardo II de la casa de Plantagenet, hijo de Eduardo de Woodstock, el príncipe negro, que a su vez era el primogénito de Eduardo III. Pero el primo de Ricardo II, conocido como Enrique Bolingbroke, hijo de Juan de Gante, duque de Lancaster, se enfrentó a él y lo mató coronándose como Enrique IV. Sería el primer rey de la casa de Lancaster. Tras este rey vendría su hijo Enrique V y su nieto Enrique VI,
y sería durante el reinado de este último cuando la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que había comenzado en 1337, llegaría a su fin. Para entonces Inglaterra había perdido casi todas sus posesiones francesas y entraba en una gran crisis: hambre, enfermedad, pobreza. Del fracaso de la guerra con Francia se culpaba a Enrique VI, que era débil, influenciable e incapaz de gobernar. Era manipulado por sus consejeros y su esposa, la reina Margarita de Anjou, que para colmo era francesa. Y si todo esto era poco, Enrique VI sufría problemas mentales, lo que en ocasiones le mantenía impedido y fuera del gobierno durante meses. Bueno, aquí le voy a parar, pero si luego ustedes buscan aquí en YouTube esta historia de la Guerra de las Rosas, van a ver cómo es una matazón. Los primos matan a los tíos matan a los sobrinos, porque siempre se están peleando por la corona, ¿no? Ay, perdón. Y entonces, creo yo que a lo que quiero notar, por eso lo marqué ahorita, es que precisamente yo nos preguntaríamos, y bueno, y ahora todos estos personajes que están aquí narrados en esta guerra, que se pelearon, que se mataron unos contra otros, se mandaban a envenenar o se mandaban a pelear en un duelo, hoy día, ¿dónde están, mis hermanos? ¿Dónde están todos ellos? Pues en el sepulcro, ¿no? Y la pregunta es, ¿de qué sirvió tanta matazón? Porque al final de cuentas, pues no se pueden llevar la corona de Inglaterra. Tampoco pueden proclamar que van a ser los dueños de ese pedazo de isla cuando resuciten, ¿no? Entonces, regresando aquí rápidamente al texto, vamos a regresar rápidamente al texto. Dice, ahorita concluyo con la idea, con lo que estaba hablando con la Guerra de los Rosas. Dice aquí, perfecto es en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se dio en ti maldad, a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. Y puse aquí entonces por separado, se halló en él maldad por la multitud de su contratación y fue lleno de iniquidad y empezó a pecar. Y entonces sacó un fuego del medio de él, el cual le consumió. Bueno, aquí es la idea que quiero unir. Entonces, cuando vemos la historia, por ejemplo, esta parte hay muchos ejemplos que podemos sacar de la historia. El conflicto entre estas familias para quedarse con la corona. Yo aquí, ¿se acuerdan cuando dice Ezequiel que lo va a poner para que los reyes de la tierra lo vean a él? ¿Se acuerdan cuando dijo Ezequiel, te voy a poner como espectáculo para los reyes de la tierra? Obviamente yo aquí digo, bueno, se referirá a eso, que entonces esa misma ambición y locura le sucede a muchos cuando llegan al poder, que por eso es que se vuelven locos. Y ese mismo fuego que sale en medio de él y que le consume por esa necesidad. Vemos también que ¿qué le dijo a Jesucristo? ¿Por qué le dijo a Jesucristo? Todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. ¿Se acuerdan? Que le dijo, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adoras. ¿Cuál es esa necesidad que él tiene, que quiere que lo adore? Y entonces vemos que también en muchos de nuestros reyes que hemos tenido aquí en la tierra, también padecen la misma, pues no sé si decir enfermedad, que anhelan que los adoremos, que pues sí, eso, ¿no? Que los tengamos como un tipo de adoración de pedestal y se vuelven, no sé si ese trato que les damos, que les da la sociedad, nos vuelve adictos a ese trato. Porque la pregunta sería, bueno, tanta matazón, mis hermanos, tanta matazón para llegar a una silla, que le llaman un trono, y ponerse un pedazo de metal en la cabeza que llamamos una corona, cuando Jesucristo mismo nos dice que nada de eso es un sinónimo del premio que Él va a dar, que es la vida eterna, ¿sí? Nada de eso le asegura a un hombre la vida eterna, un reinado en la tierra. No, eso no es ninguna seguridad. Es más probable que le cause una condenación, porque como bien dijo Salomón cuando era joven y que se le puso como rey,
¿Cuál fue la actitud de Salomón cuando lo nombran rey de Israel? ¿Cuál fue su actitud de Salomón? Dijo, pues yo soy aquí el mero mero, el chicharrón es bueno. ¿Cuál fue su actitud de Salomón? Pidió sabiduría. O sea, diríamos que como que le dio miedito. Sí. Reconocía sus deficiencias, por así decirlo. Ajá. Pero pues es un miedito, ¿no? De decir, un amor hacia su pueblo y un miedito en el hecho de humildad. No. Porque ¿mande? Humildad. Ándale, una humildad donde él no quería dañar a su prójimo. No decía, no quiero meter la pata, ¿sí? Esa es la, diríamos, esa es la actitud. Esa es la actitud de llegar a un reinado, ¿no? No como la que vemos aquí en lo que nos dice de Satanás. Entonces aquí agregué, pues entonces puse en resumen todas las cosas que se le fueron agregando, se enalteció su corazón, se corrompió su sabiduría, ensució su santuario y de esa manera quedó consumida con esa ira que también nos puede contagiar a nosotros, a cualquier persona. Y bueno, aquí le voy a parar ya entonces, nos vamos a quedar nuevamente regresando al pasado, aquí en Génesis. Y sobre todo, mis hermanos, permítanme que en su momento, cuando regresemos a tratar este tema, me gustaría hablar, bueno, aquí viene lo de está mal aquí, no es Génesis, ya me doy cuenta que no es Génesis 4, eso de 6 cosas aborrece Jehová y abomina su alma, hay que corregirlo, pero sobre todo que después podamos contrastar la carta de Pablo de Romanos. Ahorita ya no nos va a dar tiempo, pero eso lo dejamos de tarea la siguiente vez que me toque la guardia, para entender qué quiere decir nuestro hermano Pablo, sobre todo aquí en la carta de Romanos, cuando llegamos a ¿dónde estás? Creo que sí es el capítulo 7, el 7 y el 8, ¿sí? Que es donde desarrolla el conflicto de la carne y el espíritu, y ahí pareciera, porque luego dice que el mal, dice Pablo, el mal está en mis miembros. Entonces, bueno, a ver, Saúl, tú estás hablando diciendo que el mal no es algo que se toque, y ahora resulta que Pablo, en sus cartas, dice él en una parte que el mal está en su cuerpo. ¿Qué pasó ahí? Entonces, vamos a dejarlo en stand-by para que la siguiente vez que nos toque la guardia podamos discernir entonces qué es lo que está intentando realmente decir Pablo en su carta a los romanos y cómo entendemos lo que nos está diciendo Santiago y también Jesucristo. Porque creo que indudablemente los dos tienen algo muy importante que decir, pero no es exactamente como creo yo que se malinterpreta lo que Pablo está dando a entender, pero eso ya lo veremos la siguiente vez que tenga la guardia. Bien, mis hermanos, pues muchas gracias por su asistencia nuevamente. Que Jehová les bendiga y les guarde. Y ahora voy a entregar la guardia a nuestro